Hola amigos y amigas, durante mi visita al Cerro El Pital me aventuré a la caminata guiada para conocer un emblemático sitio llamado La Peña Rajada o La Piedra Rajada, que tiene mucha historia que contar. Quédate pendiente en este video y conozcamos un poco sobre este sitio. He llegado al municipio de San Ignacio, localizado en el departamento de Chalatenango, ubicado a 87 kilómetros de la ciudad de San Salvador, donde conoceremos la Piedra Rajada o la Peña Rajada como se le conoce. Soy Eduardo Crespín y este día estaremos conociendo la Peña Rajada o la Piedra Rajada, que según se dicen es un meteorito, ubicado en Chalatenango. Acompáñame en este recorrido. Soundstrap. Comenzaré la caminata dejando atrás la planicie del Cerro El Pital, aventurándome por los senderos que me llevan al bosque nublado o nuboso. Se le dice así por la espesa vegetación de árboles en el lugar, entre las que podemos encontrar pinos, cipreses y una variedad de árboles de distintas especies que existen en este ecosistema. Pero, ¿qué es un bosque? El término bosque es un ecosistema donde los árboles son la especie vegetales dominantes en el área y su finalidad primaria es un producto forestal. El municipio de San Ignacio, al contar con muchas áreas de bosque, crea una ordenanza para promoción y ejecución de tecnologías de agricultura sostenible en zonas de laderas para regular el uso adecuado de los recursos suelo, agua, forestal y biodiversidad del municipio de San Ignacio, en el cual define a los árboles históricos como el vegetal leñoso que representa para la comunidad o gobierno local un aspecto. También en el artículo 19 menciona: declárese árbol histórico y de protección total por su valor histórico y cultural del municipio de San Ignacio, lo que me lleva a pensar que algunos árboles antiguos están protegidos por las leyes municipales. Recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente declaró esta zona área protegida privada. Si no has visto el video del Cerro El Pital, te invito a verlo, ya que ahí te comento la ley de protección de las áreas. Al inicio de la caminata
Pensé que no iba a ser tan difícil y cansado, pero cada metro caminado al interior del bosque va aumentando el nivel de dificultad. Sin embargo, la tonalidad de verdes desde el suelo hasta arriba de los árboles hacía valer la pena la caminata, y noté que habían hermosas orquídeas, helechos o plantas parasitarias en la copa de los árboles que me recuerdan a los bosques del Parque Jurásico. Pero esta comunidad de árboles permite que la zona cree una franja donde la neblina se introduce y causa bajas temperaturas. Se puede observar constantemente debido a que su relieve en su mayoría es ladera o pendiente, la cual hace que el bosque, por su altitud y condensación de vapor, formen las nubes que pasan entre nosotros, el cual comúnmente le llamamos neblina. Los árboles de esta zona alcanzan una altura de 40 a 50 metros de alto y se puede observar los diámetros de los troncos que conformarían la antigüedad de los mismos. Sin embargo, sus raíces no son muy profundas, por esto es muy común la presencia de amplias raíces tabulares o contrafuertes para equilibrar el árbol en suelos que muchas veces tienen pendientes pronunciadas. Es así que el bosque muestra una compleja estructura vegetal conformada por 3 o 4 pisos de vegetación. En la parte baja se encuentran plantas con abundantes hierbas gigantes y arbustos de diferentes tamaños. Luego presentan las plantas parasitarias incrustadas en los tallos y ramas. Y para finalizar, árboles de 40 a 50 metros de altura. Dada la altitud y nubosidad,
El clima en estos bosques es semejante al clima muy frío que va desde los 15 grados a 3 grados, por lo que si te aventuras te recomiendo traer zapatos cómodos con tracción al suelo, agua, suéter o gorro, porque se encuentran pendientes húmedas y el suelo se hace lodoso, lo que dificulta la caminata. Se debe de ir despacio para no deslizarse. En el trayecto más de alguno no solo llena de lodo sus zapatos, sino que puede llenarse de lodo toda la espalda, pues es fácil deslizarse y caer. Durante este trayecto, antes de llegar a nuestro destino, encontramos árboles que tenían 100 años de antigüedad, árboles protegidos ante la ley y que han vivido muchos cambios climáticos, por lo cual no dejamos la oportunidad de tomarnos fotos para el recuerdo. Así, llegamos a nuestro destino. Yo le diré la Peña Rajada. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Se debe a la ruptura que existe entre la piedra y la peña, lo cual se puede observar hasta el otro punto. Según los lugareños, cuentan que en estos bosques ronda una serpiente de gran tamaño que vive en la Piedra Rajada. Muchos lugareños la han visto recorrer por todo el bosque, por lo cual no se permite la exploración a solas, porque se pueden llevar un susto. Se dice que es muy grande y de color verde. También, en este lugar en el año 2019 hubo una tragedia. Una turista sufrió un aparatoso accidente al caer de 55 metros de altura, debido que se contaba únicamente con un árbol caído como forma de puente que lo hacía resbaladizo. La turista resultó con lesiones graves en el brazo derecho y en las costillas. Los cuerpos de socorro transportaron a la víctima a un hospital vía helicóptero. Pero ahora este paso ya fue habilitado de nuevo. Ahora cuenta con un puente colgante llamado hamaca, en el cual se debe de respetar las normas. No rebasar máximo 5 personas, no mecerse, ni sacudir, no saltar sobre la estructura, no inclinarse a los lados, y niños menores de 7 años pasan bajo la responsabilidad de sus padres. Además, recordarles que en la entrada del Cerro El Pital te darán un ticket que deberás de presentar a la hora de querer pasar por el puente colgante que te lleva a la Piedra Rajada. De lo contrario, deberás cancelar $3 para poder atravesar el puente. Hice fila y tomé mi turno de atravesar el puente, respetando las indicaciones. Pero, ¿qué hay en la Peña Rajada?
pues lo que encontré es un mojón donde se lee referencia Peña Rajada, El Salvador 2018, además de muchos arbustos y la vista panorámica de las montañas entre Honduras y El Salvador. Tristemente en esta ocasión no pudimos tenerla. La neblina hizo su trabajo de ocultar la vista ante mis ojos. La Peña Rajada, según cuentan otros habitantes de la zona, es un meteorito. Sí, un meteorito, como lo escuchan, que cayó hace varios millones de años en esta zona. ¿Y cómo se fundamenta que la roca sea un meteorito? Pues existió una investigación científica para determinar la composición de la roca, cuyos resultados arrojaban composiciones que era un meteorito, según lo que cuentan. Sin embargo, estuve buscando fuentes confiables, pero no encontré. Además, muchos escaladores profesionales solicitan permiso para poder escalarla, debido a la humedad y los arbustos incrustados en ella. De sus paredes brotan gotas de agua. La roca mide 1 kilómetro a la redonda aproximadamente. Además, puedes experimentar que la piedra emite un calor que poco a poco vas sintiendo, por lo que si tú vienes debes de tocar la superficie para llevarte la buena energía. Yo me quedé un buen rato observando cómo la neblina hacía su baile entre los árboles y nosotros. Llegó el momento de regresar, dejando la Peña Rajada atrás, y tomé conciencia que me esperaba un recorrido similar al que viví para llegar a ella, y solo pude decirme a mí mismo: tú puedes, solo hazlo, no lo pienses mucho. Es así que doy inicio al sendero de regreso, que debo aclarar que no es el mismo que de llegada.
el regreso para mi grata sorpresa es menos sinuoso, creo que hasta más corto. No lo sabría decir, pero pude observar cómo el bosque se llenaba de neblina y seguía rodeándome de árboles históricos, las flores con sus colores y algunas pendientes. Realmente me divertí en esta caminata y me demostré a mí mismo que aún no estoy tan oxidado como pensaba. Disfruten el resumen visual del viaje de salida. Bueno, amigos y amigas, me despido de este bosque y su atracción central, la Peña Rajada, invitándote a no dejar de visitar y vivir la experiencia. Te invito a darle me gusta al video, dejar tu comentario en la caja de comentarios, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.